Buenas noches. Foro, del latín forum, era el espacio público que tenían las antiguas ciudades romanas con diversidad de funciones, ya sean de carácter comercial, financiero, religioso, administrativo o económico. Era, por tanto, el lugar en el que los ciudadanos romanos confluían en su vida social. Era una zona central, semejante a lo que tradicionalmente conocemos en España como la Plaza Central. Este término ha evolucionado con el tiempo, para ser aquel lugar físico o virtual, atendiendo a los avances tecnológicos que la sociedad del siglo XXI nos ofrece por medio de las redes sociales, empleado para reunirse, intercambiar ideas y posicionamientos sobre temas comunes. Lo importante de todo esto no es el espacio, sino el fondo en sí mismo, la oportunidad de escuchar perspectivas distintas, interviniendo en el debate y poder aspirar a un posible entendimiento. La libertad de expresión, la discusión de temas, el interés por los mismos, la formalidad y puesta en escena, sumado todo a un orden y control del debate, son, en suma, características esenciales de dichos espacios. El foro de Twitch pretende ser eso, un espacio abierto y plural, de debate y acuerdo sobre los temas que afectan a nuestro alrededor. El foro de Twitch nace como una iniciativa para confluir en ese espacio. La pretensión es ser el espejo de la sociedad del momento, tribuna de la vida cultural, política y social. Muy buenas noches, mi nombre es Guillermo Pérez, Guille. Este es mi canal, este es mi programa, el foro de Twitch. Comenzamos. Se abre la sesión. Como decía, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a tanta y tanta gente que a lo largo de estos días me ha ido escribiendo, dando mensajes de apoyo. Después de mucho cabalgar, después de mucho luchar contra viento y marea, pues por fin estamos aquí, por fin estamos en mi canal, tenía muchísimas ganas. La semana pasada hicimos una prueba muy interesante, funcionó y era la bendición para que hoy nos estrenáramos, hoy 11 de enero, en este foro de Twitch. Así que a todas las personas que nos estáis viendo, os pediría que nos siguierais, que nos escribierais, que nos mandarais vuestras sensaciones y vuestras opiniones, porque vamos a atenderlas de manera considerable. Esto no pretende ser un monólogo, una cosa que yo protagonice, que se quede para mí sola, no, eso sería ser demasiado egoísta. Sino que yo soy el único medio, el canal, espacio, para que otros sean los protagonistas. Por un lado, los que nos estáis viendo, los que nos estáis siguiendo, lo único que os pido es que colaboréis siguiéndonos, obviamente, para hacer grande este canal, pero sobre todo escribiéndonos, mandándonos vuestras opiniones. Y como veis abajo, para mí es muy importante esa barrita que dice los seguidores que queremos aspirar para tener. Así que os animo a todos a que nos ayudéis siguiéndonos. Pero como decía, por un lado estáis vosotros, los que nos estáis escuchando, pero por otro lado están otras personas que me van a acompañar para formar evidentemente este foro, esta tertulia. Esas personas son mis colaboradores de esta noche, los valientes que se estrenan conmigo en esto, tres grandes amigos que paso ya a presentar. Dani Sánchez, Álvaro González y Felipe Álvarez de Toledo. Muy buenas noches a los tres, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Buenas noches, Guillermo. Hola a los tres, muchísimas gracias, chicos. A ti. Encantado de estar en este espacio. Y eso es lo que quería escuchar. Bueno, lo primero, obviamente, algunos llevan mucho tiempo sin vernos. Lo primero es saber de vosotros, espero que estéis bien, que Filomena no haya hecho demasiado estrago con vosotros, ni tampoco las navidades. No sé cómo os encontráis. Pues la verdad que sí, ¿no? Que dentro de lo que cabe estamos bien, por lo menos yo, y sí que gracias a Dios, entre la pandemia y esta tormenta, seguimos adelante.
No sé, Dani, Álvaro. Bueno, bien, no estamos mal. La verdad que después de este 2020, aunque hayamos cambiado el numerito, todavía de momento las cosas siguen más o menos igual y me pasa como Felipe, no nos podemos quejar porque tenemos salud y eso es lo principal. Y una vez que tenemos eso, ya lo demás pues viene rodado. Sí, bueno, lo mismo en la línea de mis compañeros, ¿no? Tenemos salud, estamos bien, ahora hemos empezado el año con ganas, con ilusión y bueno, a pesar de lo que llevamos de 2021, que ahí es nada y que a continuación hablaremos de todo eso. Pero claro, evidentemente, como digo, vamos a hablar de todo eso, pero habrá que saber los temas que vamos a tratar. Como digo, cada noche nos van a acompañar una serie de amigos, los tres valientes que están hoy aquí, pero también muchos otros. Pero claro, los temas, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Bueno, pues la actualidad. ¿Y quién nos va a traer la actualidad? La actualidad va a venir de la mano de Fran Cristófol y su nota de audio. Muy buenas noches, Guille, y buenas noches, foreros. Un placer comenzar con vosotros en esta andadura. El día nos deja bastantes temas interesantes que comentar. Vamos a empezar repartiendo algo de juego entre los contertulios, fijándonos en 3 o 4 temas de la jornada. Me quedo, para empezar, con una historia que nos dejaba al inicio de la tarde que además tiene una lectura muy profunda. Los yihadistas detenidos en Barcelona llegaron a España en patera y querían atentar con rifles. Es una historia de Brais Cedeira y es cierto que remueve el lodo de la crisis migratoria que parece que se había ido olvidando y que se presentaba hace poco más de un mes. Luego pasamos, por supuesto, por el pan nuestro de cada día, la COVID, la enfermedad que empieza a enseñar de nuevo las garras. España ya está en una incidencia de 435 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Se acuerdan, foreros, de cuando se soñaba con bajar a 50? Agua pasada. Sí, salvamos la Navidad, pero la tercera ola es ya un tsunami que empieza a levantar. Aún no hace 2 semanas de la otra celebración, la Nochevieja, y siguen subiendo los datos. Sentémonos a esperar o vayámonos a bailar a la Puerta del Sol. La responsabilidad, foreros, ¿a quién se la damos? ¿A la ciudadanía? ¿A los políticos? Da para pensar. Antes de volver a España, nos vamos a Washington. Pasada la vergüenza ajena por el ataque de los bisontes descerebrados al Capitolio, los demócratas han comenzado el proceso para un segundo impeachment a Trump. El primero quedó desestimado. Y lo hacen con la intención de que sea un precedente necesario. ¿Qué valoración hacen los participantes de este foro teniendo en cuenta que a Trump le quedan 9 días de presidencia? Y cómo no, terminamos con el monotema de las últimas jornadas, los efectos de Filomena. Lo que pudo parecer un inicio halagüeño de convivencia se ha quedado en la nevera. Ni Madrid será zona catastrófica, ni el ministro Ábalos es capaz de tener media palabra buena para la oposición. Importante, el palazo que le daba este mediodía a Pablo Casado. Los colegios no abrirán en la comunidad hasta el 18 de enero. Y no es que los medios se fijen solo en Madrid, sino que es la ciudad y la comunidad que más está sufriendo por su volumen de población los crueles efectos del temporal. Y las fotos que han quedado ahí, la citada de Pablo Casado, pero también la imagen de Martínez Almeida ayudando a cargar alimentos o con la pala en las calles de Madrid. ¿Marketing o realidad? O la de Pedro Sánchez llegando al Ministerio del Interior en 4x4 desde la Moncloa. ¿Marketing o realidad? Espero, Guille, que anden todos bien pertrechados porque en estas noches frías ni los debates más caldeados ayudan a mejorar el ambiente. Buenas noches y buen debate. La opinión, los temas, las ideas que nos trae hoy Fran Cristófol y que nos irá trayendo a lo largo del resto de la noche aquí en el foro de Twitch. Y empezamos bastante fuerte con respecto a la noticia que se producía esta misma tarde de los yihadistas detenidos en Barcelona. Llegaron a España en patera y querían atentar con rifle. Así titulaba la noticia que subía el diario El Español, firmada por Brais Cedeira, en el que 2 de los 3 yihadistas detenidos este pasado fin de semana llegaron a España en patera a través del Estrecho. Ambos habrían desembarcado en Almería para después dirigirse hacia Barcelona.
Pero sí que es verdad que antes de entrar a España, en vísperas de la Navidad, el líder de la cédula yihadista había expresado su voluntad, su intención de cometer un atentado en Europa, siguiendo el ejemplo que, por desgracia, vivimos en Viena, en Austria, en el pasado mes de noviembre, de El Lobo Solitario. Yo me gustaría saber la opinión de mis colaboradores esta noche, de cómo han recibido esta noticia. Empiezo por Dani. Bueno, la verdad es que la noticia a mí me sorprendía. A ver, yo en primer lugar he pensado que estaban hablando de alguna información nueva sobre los yihadistas que atentaron en Barcelona en aquella anterior ocasión. Ya cuando he abierto el enlace me he dado cuenta que estaban hablando de un nuevo caso, porque es verdad que estos días, entre las noticias de la tormenta, las propias de la pandemia por la COVID, que evidentemente trataremos más adelante, con este tipo de noticias a veces, aunque son tan alarmantes, llegan a pasar desapercibidas. A mí es verdad que la primera impresión, que a lo mejor fíjate que no encaja dentro del tema troncal del que se puede hablar en este tema, lo primero que me ha llamado la atención es que hayan atravesado desde Almería hasta Barcelona sin ningún tipo de control, teniendo en cuenta que las comunidades, tal y como estamos a día de hoy, las restricciones que hay entre comunidades autónomas y demás, o sea, 3 personas que llegan en una patera a Almería y acaban en Barcelona sin ningún problema a través de un coche. Pero bueno, evidentemente abre ya mucho más el debate al tema de la inmigración y por supuesto al problema que enfrenta principalmente España, que es evidentemente la puerta con África. Sí que es verdad que estamos últimamente con grandes casos de terrorismo yihadista y es verdad que España parecía un poquito alejada de estos temas hasta que pasó el atentado fatídico de la Rambla en Barcelona. Y ahora estamos viendo cómo nuevas células yihadistas tienen su objetivo en España. De hecho, si uno se pone a investigar, pues ve que prácticamente cada 2-3 semanas siempre hay alguna noticia, aunque pasa un poquito más desapercibida, de alguna célula que se desarticula, bien sea de algunos terroristas que ya se encuentran en nuestro territorio o de algunos, como en este caso, que vienen de fuera. Así que es verdad que es particular este caso porque estamos hablando de personas que ya estuvieron aquí en España, salieron y se han formado, entre comillas, si se le puede llamar formación a la intención de hacer un ataque terrorista en países como Siria y ahora vuelven aquí con esa formación ya adquirida para atentar. Por lo tanto, estamos hablando de casos bastante graves y que en estos momentos de pandemia, de incertidumbre, en los que estamos poniendo el foco en otros lugares, pues puede ser también precisamente una puerta de entrada para que estos terroristas pues lleguen a nuestro territorio. Pero bueno, quiero también escuchar a los compañeros y que ya poco a poco vayamos abriendo el debate. Lo decías tú, Dani, creo que esta nebulosa que está siendo la pandemia está acaparando todo y exceptuando cosas tan importantes como es la continua células yihadistas que se están desarticulando y que, como dice la noticia del Español, vigilancia de 24 horas al día por parte de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado, que creemos que todo es, como digo, la pandemia, pero que sin embargo ahí están nuestras fuerzas y cuerpos velando por nuestra seguridad y atendiendo a las circunstancias de los yihadistas. Álvaro, me gustaría saber tu opinión. ¿No has ido, Álvaro? Sí, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Ahora, Álvaro. Ahora. Sí, bueno, que lo que comentaban, ¿no? Como bien dice, lo primero es dar las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Que velan por nuestra seguridad en todo momento, incluso en circunstancias tan difíciles como la que nos encontramos con la pandemia y bueno, ahora en este caso el temporal, ¿no? Y bueno, yo saco de esto 2 lecturas. Una que nos recuerda de nuevo que tenemos un reto como el fenómeno demográfico para todos los países, ¿no? Pero sobre todo para países como el nuestro, como España, donde tenemos un saldo migratorio creciente y positivo y donde el gobierno debe ser responsable y sin ningún tipo de buenismos, que es lo que acostumbra mucho, sobre todo desde que, bueno, ya recordamos cómo empezó este gobierno, ¿no? Con el famoso Aquarius. Y bueno, la segunda lectura que sacamos es que esto es gasolina pura para los populistas que utilizan la inmigración como arma política y que ofrecen, ya lo sabemos, soluciones fáciles a situaciones complejas como es esta y que requieren realmente de una gran coordinación y de una respuesta, en definitiva, de Europa y de reforzar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, no solo a nivel policial, sino también inteligencia, y hay que elaborar, como digo, una política migratoria conjunta
ordenada y, como digo, responsable, ¿no? Salta a la vista, como señalaba Dani, de cómo entran estos terroristas al territorio español de forma tan natural, ¿no? Y tan desapercibida. Creo que es reforzar y no dejar de lado esta cuestión que es fundamental para un gobierno y un país como el nuestro, ¿no? Felipe. Pues sí, la verdad que lo que nos han dicho mis compañeros, no, vamos, totalmente de acuerdo, en el sentido de que es cierto que la inmigración es un problema, eso es algo que tenemos que afrontar, y claro, un gran sector de la izquierda, por no decir todo, el discurso buenista, ¿no? El discurso populista, como acaba de decir mi compañero, es el que vende, ¿no? El no pasa nada, tienen derecho a venir y tal, y tienen exactamente todo el derecho. Pero es cierto que hay que regular la inmigración, pero más que nada por estos temas, ¿no? Por el tema del yihadismo, del terrorismo, que al final países como Francia lo están sufriendo a escalas inmensas. Y después, bueno, es que se prevé que de aquí a corto plazo en Francia se cree un partido político de características árabes. Claro, ¿hasta qué punto puede afectar eso a la soberanía nacional francesa? Después en España es cierto que vivimos día a día, ¿no? El tema de que somos la puerta de entrada a Europa de las personas que vienen de África, que tienen todo el derecho a venir, que es cierto, pero que también tenemos que mirar por nosotros mismos. Y lo que no puede ser es que entre aquí todo el mundo y que al final pues que es el descontrol. Al final lo que quiero llamar la atención es al descontrol. Y aparte del terrorismo son las enfermedades, los antecedentes, que no saben cuáles son de esa persona. Muchas veces no se sabe ni la nacionalidad. En fin, ese descontrol hay que evitarlo, porque en un mundo tan globalizado creo que es evidente que es necesario tener a todo el mundo controlado y que al final que no haya problemas, ¿no? entre distintas naciones. Con lo cual yo sí que aplicaría una medida migratoria bastante fuerte por el bien de las personas que vienen, que se las juegan en patera, se juegan la vida, y detrás lo que hay son mafias, y también por el bien de los países a los que nos afecta la inmigración, como somos España, Portugal, Francia y los países del sur. Hay que decir que no solo la Policía Nacional ha formado parte de este dispositivo, sino que también un gran número de gente, la Brigada Provincial de Información de Barcelona, el Centro Nacional de Inteligencia, los Servicios de Inteligencia argelinos, el FBI de los Estados Unidos y la Europol, que ha sido una campaña bastante completa, con un grupo importante de fuerzas y cuerpos de seguridad y de inteligencia para llevar esto a cabo. Esto, digamos que coincide en cierta medida por el tema de la inmigración, de la llegada en patera de estos inmigrantes, con el caso que se produjo ahora, no recuerdo si fue hace un mes, en Canarias, con la llegada masiva también de inmigrantes a las Islas Canarias. Luego, digamos que eso acaparó la atención de los medios durante 72 horas, con eso de los traslados de inmigrantes a Granada, el desconocimiento por parte de las autoridades locales de la llegada de inmigrantes en aviones, en fin, hubo un descontrol, pero volvimos al pan de cada día, volvimos a la pandemia, y de ese tema dejamos de hablar y de tratar de la situación de la inmigración que se está produciendo en nuestro país. No sé, ¿alguien más quiere? Dani. No, precisamente yo quería que hablase, sobre todo, hombre, me gustaba escuchar la opinión de Álvaro, que sé que es sociólogo y que evidentemente es un tema que también hay que tratar desde ese aspecto. Y es curioso también lo que tú comentabas con el caso de Canarias, que en estos últimos meses se ha agravado más por el tema de la pandemia. No cabía en ninguna cabeza el sentido de que nuestra población estuviese confinada o tuviese una restricción de movilidad, y mientras tanto a esta población que llega, que como bien ha comentado Felipe, tienen todo su derecho, pero también el país que lo recibe tiene sus derechos también a ese control y a ver en qué condiciones vienen, tanto sanitarias en el caso, especialmente ahora con la pandemia, como de qué nacionalidad son, para qué vienen, cómo han llegado. Y también hablaba Felipe en ese tema de las mafias, porque evidentemente hay un negocio detrás de esto, que si no hay una legislación o la legislación es muy laxa, ahí se están aprovechando. Y en este caso se ve más, porque cómo diferenciamos quién viene por un problema real, social suyo, de pobreza, o quién aprovecha esa ocasión para
introducirse como en este caso y tener unos planes tan bonitos como puede ser hacer un atentado terrorista. Por lo tanto, evidentemente, aquí la respuesta, también lo han comentado los compañeros, no solo puede estar limitada al territorio nacional. Estamos hablando de que tiene que ser una respuesta conjunta y que en este caso nos tienen que apoyar porque somos puerta absoluta de entrada de este tipo de inmigración, porque estamos pues tan cerca de estos países africanos. Evidentemente es un tema muy complejo y quizás hemos entrado por el tema del yihadismo, pero abre la puerta a muchos más temas de debate, y por eso a mí pues sí es verdad que al principio quería escuchar un poco a Álvaro, porque qué pasa luego una vez que esas personas llegan aquí a este territorio, cómo se desarrollan, cómo se adaptan, cómo convive la sociedad del país que los recibe con estas nuevas culturas y formas de vivir que cada uno, y por supuesto son respetables, trae desde su origen. Pues Álvaro, tuya la palabra. Bueno, yo simplemente, Dani, la inmigración es un fenómeno demográfico inevitable, además de positivo. Sin duda estoy convencido de que la inmigración es positiva, pero como dices, hay que luchar contra las mafias, hay que tener una regulación, sobre todo, como bien decía Guille, la detención de los yihadistas no solo ha sido por parte del Cuerpo de Fuerzas de Seguridad del Estado español, sino que también ha habido una colaboración ahí del FBI, ¿no? Esto, hablamos de un fenómeno que traspasa fronteras y que se trata de una regulación a nivel mundial y una cooperación internacional. Evidentemente, la mayoría de inmigrantes vienen a España o vienen, en otro caso, a otro país para buscarse la vida. Al fin y al cabo son personas que huyen de una extrema pobreza, también de situaciones de guerra. Y bueno, es un tema complicado que no creo que en 5 minutos podamos resolverlo. Pero sin duda es algo con lo que tenemos que luchar, y realmente se requiere, para empezar, de un consenso nacional que por ahora parece que no hay, porque a mi entender creo que no todas las fuerzas políticas se han unido a ese pacto antiterrorista contra el yihadismo, y luego evidentemente, como decimos, también supranacional a nivel europeo. Evidentemente todavía no hay un pacto digamos fuerte que haga frente al yihadismo y al Estado Islámico. Creo que la respuesta que debe hacerse dentro del marco de la OTAN, de las Naciones Unidas también, de los derechos humanos, y sobre todo, ya como hemos dicho, una respuesta clara, rotunda y apartada de buenismos de cualquier tipo y de populismos. Pero bueno, se supone que estamos en ello. Yo confío mucho en los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, que tienen bastante experiencia. Somos un país con un saldo, como digo, migratorio muy alto, y en ello estamos, ¿no? Antes de pasar a Felipe, ¿creéis que, aprovechando estas circunstancias de la pandemia, también Europa está haciendo un poco de caso omiso? Cedo la palabra a Felipe y ahora respondéis a esta cuestión. Pues sí, Guille, yo soy una persona que no veo las cosas blancas y negras. Yo siempre suelo dar matices de grises en todos los aspectos de la vida. Y creo que este no iba a ser menos. En el caso de la inmigración, como ha comentado Álvaro, es que es necesario primero llegar a un consenso nacional y después llegar a un consenso, como bien ha dicho, internacional y europeo. En el sentido, España, por su cuenta, por ella misma, nosotros mismos no podemos afrontar la crisis migratoria solo. Italia sola tampoco, Francia sola tampoco. Necesitamos el apoyo de Europa, y como bien has dicho, Guillermo, creo que en Europa no ven el problema como algo grave, porque no lo sufren realmente, porque como por allí no entran los inmigrantes, el choque no es tan drástico, pero creo que evidentemente es un problema que al final nos va a pasar factura. De hecho, como he comentado antes, en Francia se prevé que se haga un partido islamista, y creo que eso puede dinamitar la soberanía nacional francesa. Y quería comentar también el tema de lo que ha dicho Dani, de que es cierto que no se sabe de dónde vienen la mayoría de las personas que vienen en patera, y que además detrás hay una mafia. Y aunque aunque nos cueste reconocerlo, es algo que es duro, y las medidas tienen que ser contundentes. Al final, claro que estoy a favor del globalismo, y como bien ha dicho Álvaro, si no me equivoco, la movilidad, la inmigración es buena.
es algo positivo, pero siempre que esté regulada y que al final se tenga en cuenta quién viene, quién sale y que esté todo controlado. Si no, esto se puede convertir en algo anárquico. Y sobre todo, Felipe, que haya coordinación entre administraciones. Es fundamental para evitar lo que ha ocurrido en Canarias, que las administraciones se entiendan y que no haya una deslealtad entre una y otra a favor del tinte político de turno. Como ocurrió Totalmente de acuerdo. con el caso de Canarias, como dice Álvaro, y el Ayuntamiento de Granada, el alcalde, el desconocimiento de la llegada a la ciudad de estos inmigrantes que estaban por la ciudad sin conocimiento alguno del número de inmigrantes que habían llegado, a dónde se dirigían. Sí, totalmente de acuerdo. Álvaro, te he cortado. ¿Que no has ido, Álvaro? Bueno, Dani, Yo en cuanto a la pregunta que habías lanzado y que Felipe ya también ha respondido, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Evidentemente no digo que no haya un trabajo por parte de la Unión Europea en este tema, seguro, y yo creo que los que seguimos un poco la actividad de algunos de los europarlamentarios más activos que tenemos y más cercanos a la población, sabemos que hay un gran trabajo detrás, pero es verdad que luego no se ve en la cercanía y nosotros evidentemente como país principalmente afectado por estos movimientos, no lo vemos cercano y no lo vemos tampoco que se vaya a resolver en un periodo corto de tiempo, precisamente por lo que comentaban los compañeros, por esa poca colaboración entre instituciones que vemos y porque conforme vayan pasando los años, según el gobierno de turno que va cambiando, pues ver el asunto de una manera u otra. Cuando uno está en gobierno, cuando está en oposición, siempre cambia un poco la perspectiva. El problema es que cambie tanto como últimamente vemos que cambia. bueno, como decía Frank Cristófol, vamos a ir al pan nuestro de cada día, vamos a analizar los datos que nos trae hoy la pandemia de coronavirus, que ya llevamos pues más de un año de pandemia mundial, no un año en nuestro territorio, en España. Y los datos son, pues la verdad que alarmantes. El caso sobre todo de la comunidad autónoma de Extremadura vuelve a niveles máximos de superar los 1.000 casos recientes por cada 100.000 habitantes. Toda España experimenta una gran subida desde los niveles del viernes pasado. Algunas comunidades autónomas ya están implementando medidas restrictivas. El caso, por ejemplo, andaluz. Desde esta noche pasada, Andalucía cierra perimetralmente la comunidad autónoma. El toque de queda se adelanta de las 11 a las 10 de la noche. Comercios, hostelería, cafeterías tienen unos nuevos horarios. La pregunta es, ¿estamos ya en una tercera ola o estamos en puertas de una tercera ola? ¿Cómo veis la situación actual de la pandemia, de esta supuesta tercera parte? Bueno, Ville, Empiezo por Álvaro, que es el que antes se ha quedado cortado. No, yo simplemente, si me permite, bien recalcar lo que estás diciendo, que parece que el temporal, ¿no? y la nieve nos ha hecho olvidar esto que se llamaba, ¿no? Coronavirus. Vemos incluso a gente en la Puerta del Sol bailando y bueno, y festejando. Por otro lado, bueno, también hace falta un poquito de alegría, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener presente que nos estamos enfrentando ya a una tercera ola real y que tenemos que extremar la precaución y no relajarnos. Entiendo ese equilibrio por parte de nuestros dirigentes políticos, de las distintas administraciones, que se quiere hacer, ¿no? Entre economía, salud, pero bueno, seguramente ya se ha hecho, toca endurecer las medidas, pero sobre todo yo quiero hacer hincapié en que hay que acelerar el proceso de vacunación. Parece que estamos, no sé, condenados siempre a estar a la cola de todo. Vemos como Israel ya está vacunando a un ritmo desorbitado. Somos el país de Europa a un ritmo más alto y porcentaje más bajo de vacunación y no sé, parece que tenemos esa condena de ir a la cola de todo, ¿no? Ahora hablaremos de los datos que nos dan o que hemos recibido hoy sobre los vacunados declarados totales sobre el total de la población. Decías Israel, hay otros datos bastante significativos de otros países. Felipe, sobre la pandemia, sobre la supuesta tercera ola que estamos en puertas, no sé, ¿tú cómo lo defines esta situación? Pues la verdad es que es una situación bastante desesperante. Creo que no soy el único ni de los que estamos aquí hablando, ni de los que nos están escuchando, que estamos, yo creo que aborrecidos ya del coronavirus, estamos cansados de siempre un año, bueno, casi un año, ¿no? Aquí ya en nuestro país, de confinamiento,
de fallecimiento, de ocultación de datos, de una serie de cosas que brutales. Y es cierto que, bueno, pues desde el gobierno central, desde hace unos meses, se delegó la responsabilidad a las comunidades autónomas. No voy a entrar en el criterio de si me parece bien o me parece mal, pero bueno, las comunidades autónomas creo que están haciendo buenamente lo que pueden, pero creo que debe de haber una coordinación aún mayor. Es cierto que en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, se han tomado unas medidas más drásticas, se han cerrado, como dice nuestro presidente, el grifo un poco, pero no se ha terminado de cerrar pero bueno, para mantener un equilibrio entre salvar vidas y salvar economía. Pero yo creo que es inevitable que después de Navidad, después del 31 y como bien ha dicho nuestro periodista, después de las fiestas, pues ahora toca lo que toca. Que es cierto que está bien hecho, que está mal hecho. Al final la gente, al igual que como decía Álvaro, la gente en la Puerta del Sol bailando y jugando con la nieve y también la gente en Navidad con su familia, con sus 5, 6, 7, 8 familiares o incluso 10 en algunas partes. Creo que al final necesitan esperanza. Y es cierto que no, por mi parte no es un comentario muy acertado en el sentido de mirando a la pandemia, pero creo que España necesita una esperanza. Y creo que eso solamente lo puede conseguir la sociedad civil, porque ya hemos visto que, bueno, pues el gobierno central no nos proporciona esperanza, los gobiernos autonómicos hacen lo que pueden, con lo cual yo creo que la responsabilidad está en la sociedad y después nosotros sí que creo que debemos permitirnos, aunque sea con responsabilidad, esa pequeña alegría de poder jugar con la nieve y de poder, bueno, pues ver a nuestros familiares, aunque después, si no se hace con responsabilidad, pasa lo que pasa. Eso te iba a decir, es un poco contradictorio tener la esperanza en la sociedad civil cuando vemos, como tú has dicho, y ahora iremos al caso porque el fin de semana ha dado para dar y regalar que si husky, que si los trineos, que si los dinosaurios que han aparecido por la ciudad de Madrid disfrazados, de eso hablaremos ahora, pero si ponemos nuestras esperanzas en la sociedad civil de querer nosotros cargar el peso de la pandemia y ser responsable en vez de dejar las manos o la responsabilidad de los políticos porque son unos nefastos, es que ni tampoco por esas, no sé, para mí es una contradicción lo que dice Felipe, porque ahí estamos viendo las imágenes, como digo, las del fin de semana en Madrid, en otros lugares, que la gente no... Yo creo que esto quizá en la primera ola no lo tomamos en serio, puesto que estábamos encerrados y no nos quedaba otra. Pero una vez que nos han dado la mano, creo que nos hemos cogido más de uno el brazo. Eh, sí, sí. Sí, es que es cierto lo que dices, no te voy a decir que no, pero la gente necesita vivir. Y, tío, los suicidios, que estos son cosas que no salen en la tele, se han disparado en España. ¿Por qué? Porque la gente estaba amargada, es que no puede aguantar más. Y creo que, al igual que nuestro presidente de la comunidad autónoma, Juanma Moreno, dice que hay que no cerrar el grifo del todo y dejarlo entreabierto para tener un equilibrio entre economía y salvar vidas. Creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Es cierto que tenemos que tener las medidas de seguridad, los guantes, el gel, las mascarillas sobre todo lo que esté en nuestra mano, hacer lo posible. Pero creo que también es evidente que necesitamos vivir y que siempre que, por ejemplo, yo tampoco he visto todos los vídeos de la gente bailando y tal, pero sí se respetan los espacios, está un sitio abierto, tío. En otros países no utilizan ni mascarilla y el índice de contagio es menor. Entonces, que sí, que puede parecer una contradicción, pero yo creo que debemos encontrar ese equilibrio entre poder disfrutar de la vida, aunque ahora mismo sea más complicado, y ser responsable con lo que nos está tocando vivir. Volvemos al tema de la pandemia, Dani. Bueno, yo he escuchado atentamente y aunque hemos empezado planteando el tema con los datos, pues luego los compañeros han abierto mucho el melón de la pandemia. Yo, evidentemente, me siento más cómodo ya en este tema que en el anterior, porque evidentemente forma parte más de mi campo de trabajo. Y yo es verdad que los datos a nivel nacional los estuve analizando en los primeros meses de la pandemia, pero ya luego, tanto por cansancio ya de la propia pandemia como por operatividad, me centré un poco más en los datos de Andalucía y de mi provincia, que es Jaén. Entonces yo sí que hoy en redes sociales y con gente cercana con la que yo, iba a decir discuto, pero bueno, no, comparto mi opinión a diario,
sí que me gusta que los datos se analicen con cierta perspectiva y con un mínimo de días. Por lo menos yo siempre voy comparando semana a semana como mínimo, porque hoy hemos tenido unos datos en Andalucía que arrojaban un total de 4.800, no recuerdo mismo exactamente la cifra, pero eran casi 5.000 los contagios que hoy hemos tenido. Y ayer teníamos una cifra de 1.100. Y era curioso, y eso lo podemos hacer todos como un ejercicio de lo que está suponiendo esta pandemia, como ayer en la publicación diaria que la Junta de Andalucía hace, tanto en Facebook como en Twitter, del mapa que yo creo que ya todos nos sabemos de memoria, de los casos por provincias, pues como ayer la gente, al ver que los casos eran 1.100 y son unas cifras a las que prácticamente ya no me he acostumbrado, porque esto el ser humano, Álvaro sabrá más de esto que yo, pero evidentemente con el paso del tiempo no me he acostumbrado y unos 1.000, 1.500 datos de contagios diarios en Andalucía nos parecen ya algo normal. Y entonces ayer con esos datos de 1.100 la gente pedía que se abriera un poco más la mano, que no se cerrara tanto el grifo, por seguir un poco la expresión que utilizaba Felipe, y le parecían un poco exageradas las medidas que había anunciado el presidente Juanma Moreno. Y sin embargo hoy, en esa misma publicación, con estos casi 5.000 casos, pues la gente entraba a comentar diciendo que era una barbaridad que todavía se pudiera mover libremente uno por la comunidad autónoma, que tendríamos que volver a un confinamiento domiciliario. Entonces, evidentemente, a mí me gusta analizar los datos con al menos esa perspectiva de una semana, porque es curioso, lo comentaba yo durante el día de hoy con algunos de mis compañeros y amigos, que los datos en la provincia de Jaén, y perdonadme que use en este caso a mi provincia, en los últimos 5 días, desde el 7 de enero hasta aquí, hemos tenido una serie diaria de contagios de 348, 105, 314, 166, 318 hoy. Veremos mañana cómo viene el dato y si se confirma un poco esta tendencia que estamos teniendo en los días pares de unos 100 casos y en los días impares de unos 300, porque es también interesante saber cómo se hace esta comunicación de datos, que creo que es uno de los principales problemas que hemos tenido en el país durante la pandemia. Y es que la comunicación de datos, si no se explica bien de dónde provienen esos datos, cómo se gestionan desde que una persona da positivo o viene una PCR, un test de antígeno, hasta que ese dato finalmente se vuelca en un mapa, la gente evidentemente está confundida. No puede ser que ayer haya 1.000 casos en Andalucía, quiere decir que entonces las navidades no la hayamos hecho tan mal porque hemos tenido cifras mucho más altas en meses anteriores, y hoy de repente tenemos 5.000 y hemos sido malísimos, hemos sido una población irresponsable. Yo creo que ni una ni otra, como decía Felipe, siempre hay que mirar la gama de grises de cada uno de estos datos que diariamente prácticamente nos bombardean ya desde marzo del año pasado. Y yo no tengo una conclusión clara porque evidentemente me debato entre la libertad individual de cada persona y la responsabilidad que implica en un contexto de pandemia, esa responsabilidad social. Yo creo que las medidas que hemos adoptado en Andalucía son bastante consecuentes con la realidad actual. Lo mismo dentro de 2 semanas ha cambiado totalmente esa realidad y finalmente vemos que sí, que la Navidad ha afectado y mucho a esos datos. Pero a día de hoy creo que es lógico que al menos dentro de la comunidad autónoma tengamos esa libertad de movimiento. Yo personalmente no tengo pensado hacer ningún viaje por ocio en estas semanas, pero sí me gusta saber que tengo la posibilidad si quiero hacerlo, porque hay una serie de medidas de prevención que incluso en algunos casos son no abusivas, pero sí más que suficientes. Como decía Felipe, el caso de la mascarilla, yo particularmente soy de los que tienen la opinión de que en un espacio abierto la mascarilla es bastante inútil, por ejemplo, para pasear por la calle, cuando hablamos de un espacio cerrado, sin duda. Y evidentemente podríamos hablar de muchas más cosas, no quiero yo en un solo turno acaparar todo, no pero preocupes. Evidentemente, no, es verdad que un tema que, claro, como sigo muy a diario y me toca porque voy viendo un poquillo la evolución, evidentemente uno de los principales problemas, también lo planteaba ya Álvaro, era el ritmo de vacunación. Creo que ahí nadie se salva prácticamente a nivel de nuestro país, porque es algo que teníamos más que previsto. Desde el mismo momento en el que comenzó una pandemia, teníamos claro que en algún momento, no sabíamos cuándo, por suerte ha sido bastante antes de lo que muchos nos esperábamos, hemos tenido una vacuna. Entonces, que ahora esté fallando, no sé exactamente a qué se puede deber, creo que hay muy poco espacio todavía desde el inicio de vacunación hasta el día de hoy para poder tener unas conclusiones claras, pero lo que está muy, muy nítido es que hemos fallado claramente en algo que desde hace muchos meses tenemos que tener previsto. Y veremos eso cómo afecta finalmente al ritmo de la pandemia. Me preocupaban mucho las noticias de Reino Unido, en las que se planteaban el retraso de la segunda dosis, cuando eso no hay evidencia científica que lo soporte, y si hemos preparado una vacuna que tiene unos 21 días de margen entre la primera dosis y la segunda dosis, hay que cumplir con esos días. Si ahora el tiempo se nos ha echado encima, no podemos cambiar esos criterios científicos. Luego, evidentemente, que nadie se le ocurra salir a echar la culpa a la vacuna, porque puede ser que a lo mejor también hayamos cometido errores por la parte política.
Pero bueno, me paro en este momento y ya en otro turno recupero. No has dado muchos temas, Dani. Hemos hablado de datos, hemos hablado de competencia. Álvaro. No, digo que aquí se nota la deformación Hombre, por profesional supuesto, vamos. de Dani. Pero vamos, se ve a legua. No, yo simplemente apuntar 3 cositas que ha dicho Dani. Me ha llamado la atención Dani que dice que esto es algo que no tenemos muy en cuenta, pero que es muy curioso, que ha dicho Dani que estamos normalizando, nos estamos viendo como algo ya habitual a la pandemia. Realmente sí, o sea, la gente antes estaba muy escandalizada por cualquier acción individual de cada persona. Es más, antes salía a la calle con el perro y era señalado, pero hoy día vemos como realmente nos damos cuenta que nuestro sistema social es muy frágil. O sea, realmente nos creemos que tenemos un sistema social fuerte, robusto, donde las normas y las reglas no se tocan, pero viene una pandemia y trastoca toda la realidad. No, en cierta medida, la pandemia ha servido para sacar ciertas vergüenzas del orgullo patrio que creíamos de la mejor sanidad, los mejores servicios, la mejor distribución competencial. La pandemia ha servido para sacarnos los colores. Totalmente, pero hablo más del aspecto social, ¿no? De que decía Dani, nos hemos acostumbrado a esto y incluso estamos viendo las medidas desproporcionadas, ¿no? Decía el compañero. Y es verdad, o sea, la gente se ha acostumbrado bueno, no quiero generalizar, ¿no? Pero es cierto que hay una relajación y nos hemos acostumbrado un poco a vivir en esta anormalidad, ¿no? Que se dice, porque realmente, ya digo, contamos con un sistema social, digo, bastante flojito, frágil y que realmente es eso, ¿no? Luego también comentaba Dani, el sistema, bueno, ha comentado tantas cosas, ¿no? que el sistema de vacunación que no sabe a qué se debe. Sinceramente, yo tampoco. No sé qué está fallando, no sé si es por falta de... Bueno, pero la pregunta es, ¿creéis que está fallando el sistema de vacunación? O sea, yo creo que vamos a un ritmo lento. Y con respecto solo hay que ver los datos y el sí, pero bueno, poniéndonos en la comparativa, ¿qué preferimos? ¿Lo que está ocurriendo en Israel, ¿sí? ¿O cómo vamos ahora de manera paulatina, minuciosa, primero un grupo, después atender a otros grupos, no sé? Pero el tema, Guille, es que aquí en España somos tan, digamos, muchas veces pecamos de simplistas. Estamos luego cuando, por ejemplo, la Cruz Roja se ofrece o existe una colaboración público-privada de una administración con otra y tal, y bueno, y es que lo criticamos. O sea, aquí vienen instituciones privadas a colaborar con las administraciones públicas y nos parece mal. O sea, estamos locos. La clave es llevar un ritmo de vacunación alto donde todos los agentes se coordinen y haya una solidaridad y una ayuda por parte de las administraciones tanto públicas como las empresas privadas en entidades privadas. Y aquí nos escandalizamos, ¿no? Entonces, yo creo que no sé qué es exactamente lo que falla. Decía Dani, no sabemos qué es, ¿no? Porque, bueno, si lo supiéramos no creo que estaríamos aquí, pero yo creo que parte de nuestro gobierno se enfatiza mucho más en el eslogan, en el marketing, en cómo queda la pegatinita, ¿no? Aquí en las vacunas, pero luego realmente no hay un plan de vacunación fuerte, certero y eficaz. Entonces, yo creo que principalmente ese es el problema. ¿Es el problema entonces el gobierno? Felipe me va a responder esta pregunta. Yo la verdad es que durante los meses de pandemia sí que he sido bastante crítico con el gobierno y vamos, creo que con razón, porque incluso militantes del propio Partido Socialista y de Podemos han sido bastante críticos. Y sí que estoy de acuerdo con mis compañeros en el sentido de que el gobierno es muy de la etiqueta, ¿no? Ponemos la pegatina del gobierno en el palé de las vacunas, pero después, cuando llega la hora de verdad, retraso en la llegada de la vacuna, no hay un plan fijo de vacunación, se está delegando también a las comunidades autónomas la responsabilidad y son competencias que el gobierno de España, como su nombre dice, gobierno de España, debe atender. ¿Tú, Y Felipe, apostarías sí, por el famoso mando único? yo sí.
o por lo menos centralizar prácticamente todo, sí, totalmente. Volver a las reuniones cada X tiempo de los presidentes autonómicos, los sermones de cada domingo de algunos presidentes, del propio presidente del gobierno, de esa coordinación. ¿Preferís ese modelo o el modelo ahora de que cada comunidad autónoma hace como cree conveniente? Es que, ¿sabes lo que ocurre? Que yo sí que soy bastante, vamos, yo de por sí soy liberal, pero en este aspecto sí que soy bastante liberal y sí que creo que el gobierno central debería de coger el toro por los cuernos y decir, aquí estoy yo y voy de verdad a solucionar o intentar solucionar de verdad los problemas de la epidemia, de la pandemia, perdón. Pero teniendo el gobierno que tenemos, yo sí que, por ejemplo, no veo tan mal delegar las competencias a las comunidades autónomas. Pero es cierto que yo soy partidario de centralizar prácticamente todas las competencias porque así, bueno, el ahorro que se produce en el país y después la eficiencia en el caso de que tengamos políticos competentes sería brutal. Dani, Álvaro, para cerrar este tema. Guille, que la última pregunta que le has lanzado a Felipe se la había lanzado un poquito viciada tú de inicio, porque evidentemente creo que nadie de los que estamos aquí preferíamos ese modelo que tú nos has planteado como tal, pero sí preferimos ese modelo de competencia centralizada en general, sin entrar luego en qué gobierno está o si el que está lo ha hecho bien cuando ha tenido ese mando único. Es distinto una cosa a la otra. Yo también coincido ahí con Felipe. Prefiero esa concentración y esa centralización en la sanidad, que creo que además, creo que los que estamos aquí lo pedíamos ya de antes de que hubiese una pandemia. No ha tenido que venir una pandemia para que lo pidamos, pero sí que ha tenido que venir la pandemia para que nos demos cuenta de que ese mando único en ciertas competencias, en ciertas ocasiones, es más que necesario. Otra cosa es cómo lo gestiona luego el que tiene ese mando único. Eso es bastante distinto. Bien, bueno, pues a esta altura de lo que llamamos de tertulia vamos a hacer una breve parada, ¿vale? Para tomar un agua y enseguida volvemos y vamos a volver con el tema de los datos que hasta el momento conocemos de ayer de las dosis implementadas y gente que ya está vacunada. Como decía, volvemos en unos instantes.
Bueno, volvemos después de un descansito de beber un poquito de agua, de respirar. Y volvemos. Hace un par de días hacíamos una prueba aquí en el foro, en mi canal, una prueba del foro para ver si funcionaba. Llevaba toda una semana viendo si la imagen iba bien, si el sonido iba bien, si el sonido externo de otros micros funcionaban, todo bien. Había quedado con unos colegas para hablar, pues yo qué sé, de cómo iban las navidades, qué le habían traído los reyes, cualquier cosa, pues, simplemente para hacer una prueba. Pero ¿quién no iba a decir que el 6 de enero, ni más ni menos, que en los Estados Unidos de América se iba a producir un asalto a la institución de, del Parlamento, de las cámaras legislativas de los Estados Unidos, por parte de la turba que se concentraba a las puertas del Capitolio, puesto que dentro, en la sesión, se estaba produciendo la, digamos, aprobación de la voluntad de los estadounidenses, es decir, la aprobación de Joe Biden como ganador de las elecciones americanas el pasado mes de noviembre. Lo contamos aquí porque nos cortó todos los cables. Queríamos hablar de los reyes, sin embargo, hablamos de esta situación que ha emanado, bueno, imágenes impactantes, imágenes que jamás íbamos a pensar como una potencia, como los Estados Unidos iba a vivir algo así. Algo que pasará evidentemente para la historia, no solo de los Estados Unidos, sino de la historia mundial, puesto que prácticamente todo lo que le ocurra a los Estados Unidos es minuto y resultado en cualquier parte del mundo. Y a esta hora, después de varios días, se han sucedido de todo, hemos visto más imágenes. Yo quería preguntarle a alguien que estuvo conmigo, Álvaro, que a esta hora, ¿qué te hace pensar todo lo que has visto y todo lo que hemos vivido desde aquel día hasta ahora? Bueno, Guille, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Sigo con la misma sensación, la sensación de vergüenza, de vergüenza de cómo líderes mundiales cuestionan instituciones democráticas, cómo ponen en jaque también el orden constitucional y los derechos, en este caso, de todos los estadounidenses, y de cómo una superpotencia mundial y una democracia tan sólida como son los Estados Unidos de América da esa imagen al mundo, pero simplemente de vergüenza, de cómo los líderes se aprovechan de su posición, de su poder, ¿no? Y cómo los líderes, en este caso carismáticos, como pueden, y populistas, ¿no? Como pueden ser Donald Trump o Pablo Iglesias o Nicolás Maduro, pero que en este caso hablamos del multimillonario americano, pues se aprovechan y se ponen por encima de las instituciones, ¿no? Entonces, yo sigo con la misma sensación que la semana pasada que lo hablamos, Guille, y es una profunda tristeza y sobre todo vergüenza. Evidentemente tengo que preguntar a Felipe y a Dani cómo lo vivieron, qué sintieron, si se tuvieron que pegar un pellizco para decir esto es verdad. No sé, Felipe. Pues mira, os va a parecer curioso, pero a mí me pilló dormido. Pero eso se fue por la tarde. Sí, pero es que la cosa es que yo soy muy de estudiar por las noches. Amigo. Entonces me dormí como a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche me despierta mi madre y me dice, Felipe, que han asaltado al Capitolio. Y Fue un claro, poco estaba yo. como levantarte por la mañana y encontrarte que hay un Brexit, que Sí, Donald sí. Trump ha ganado las elecciones hace 4 años, que decir, no, esto no puede ser verdad. Claro, que yo decía, espérate, que han asaltado al Capitolio, o sea, ¿qué me estás contando? Y sí, ya empecé a ver las noticias, Twitter, que estaba echando humo, y sí que estoy de acuerdo con Álvaro en el tema de que eh, es bochornoso, ¿no? Que una potencia mundial como Estados Unidos de esta imagen, pero yo creo que es cierto que Trump ha creado un monstruo, que es decir, sin ninguna ciencia cierta, que hay amaño en las elecciones, que ha habido fraude, que hay un órgano detrás que está persiguiéndole, y después lo que crea es esto, que al final las personas que van al Capitolio son las que menos culpa tienen, porque ellos de verdad piensan que sus derechos, que sus libertades se ven amenazadas, por eso van. Eso es lo que crea el populismo, y cuando la gente solamente se sacia de ese populismo y no ve otros horizontes, es lo que pasa, crea este tipo de cosas. Al final, los que van al Capitolio son las víctimas, porque yo no me creo
que haya una conspiración. Perdona, Felipe, que te corte, son víctimas, pero realmente son gente convencida realmente de lo que está haciendo. Sí, hay una encuesta publicada que dice que un 40% de los estadounidenses se creen realmente que le han quitado la democracia, que lo que ocurrió en noviembre fue un fraude electoral. Hay gente que realmente se lo cree. Totalmente. La política de masas lleva esto, ¿no? Y realmente las masas son seducidas y con el convencimiento de que están en lo cierto y creen firmemente en lo que están haciendo. O sea que no sé yo si calificarlo de víctimas, pero vamos, o sea, ellos están, como digo, fuertemente convencidos de lo que están haciendo. Sí, pero sí, yo no digo que no, al revés, sí, víctimas en el sentido, víctimas del populismo, porque son personas que se sacian de lo que quieren escuchar y no escuchan otro tipo de información, no escuchan otras fuentes. Y lo que yo no me creo es que en el país con más seguridad del mundo y más después del 11S, los Village People hayan entrado al Capitolio. Mira, como el que entro yo por mi casa. Y además las imágenes de la policía incluso reiterando las vallas los Village People entren. O sea, yo es que es surrealista, vamos, yo es que lo vi surrealista. Yo no sé qué hay detrás, pero yo creo que esto es algo que no sé si premeditado, pero algo que se sabía, sí, porque que un centro de mando de la Guardia Nacional está a 45 minutos y la fuerza llegue 1 hora y media más tarde, da que pensar bastante. Dani, ¿cómo lo viviste? Hay una mezcla ahí de tristeza, de sorpresa, me está pasando un poco como, yo creo que a lo mejor la pandemia ya, pero yo ya hay ciertas noticias que las veo y no me sorprendo, digo, bueno, pues ya está, o sea, no te deja de entristecer y de alarmarte, pero al final ya casi no te sorprende. A mí me está pasando un poco y con el asalto del Capitolio me pasó lo mismo. Hemos tenido esos pinitos ya de los rodea al Congreso, evidentemente no voy a hacer la comparación porque no se puede, porque el final que ha tenido uno y lo que pasó con otros casos similares no puede compararse. Pero que llega a ser triste, lo estabais comentando vosotros, porque una cosa es que uno esté cabreado porque en este caso su partido, o allí que hablamos mucho, si está tan presidencialista, pues su candidato, su presidente, Trump, ya no va a ocupar el poder. Y bueno, se puede entender un cabreo, se puede entender un mosqueo, pero esa defensa tan acérrima de que de verdad se han amañado las elecciones, de que de verdad han ido a por tu candidato, es triste, ¿no? Que tanta gente pueda pensar realmente que la democracia, encima que hablamos de Estados Unidos y hablamos un poco de esa casi democracia perfecta, haya tanta gente que de verdad piense que se ha hundido con Trump y que de verdad había tanta conspiración alrededor y que en las elecciones ha habido un fraude, pues eso sí te produce esa tristeza. Luego ya lo otro casi se ha quedado en algo cómico, ¿no? Yo que particularmente soy muy seguidor del Carnaval de Cádiz, se han hecho tantos memes y tantas comparaciones porque al final es verdad. Ya lo decía Felipe, es que al final han entrado los Village People al Capitolio. O sea, es verdad que no hay que quitarle la gravedad al asunto y más cuando ha habido fallecidos, pero las imágenes eran esperpénticas. O sea, esas imágenes que hemos visto de una persona que se llevaba un atril, de ese muchacho con su sudadera y sus cascos sentado presidiendo. No, y creo recordar también de que alguien se sentó en la mesa poniendo los pies encima de la mismísima presidenta de la Cámara de los legisladores, ¿no? Del Congreso de los americanos. O sea que es que las imágenes son realmente que te tienes que pellizcar para poderte creer que en los Estados Unidos ha ocurrido eso. Pero cuando pasan estas cosas, perdona, Álvaro, por lo que estaba hablando, siempre me imagino a la persona que hace esas fotos, ¿no? Yo me imagino dentro de ese caos a esa persona que se acerca al despacho de Nancy Pelosi y echa esa foto de esa persona que está ahí sentada. Yo no quitaría el dedo de la cámara. O sea, yo lo que surja, hacer fotos a mansalva, lo que surja, lo que aparezca. Decía Dani que esto no es comparable aquí en España. Bueno, no es comparable porque una vez más... Por el final, claro, por el final que ha tenido. Exacto, pero una vez más porque nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo han evitado, pero realmente la intención y el objetivo en este caso del llamado rodear el Congreso era de verdad rodear y asaltar el Congreso. O sea, es pues simplemente porque en Estados Unidos el Capitolio no tiene, o sea, es una entrada, a diferencia del Congreso de Diputados aquí en España, es una entrada totalmente libre, sin registro, y por eso mismo ha pasado lo que ha pasado, pero ya te digo que aquí en España porque se ha evitado. Pero yo creo perfectamente que es totalmente comparable, aunque no haya sucedido y el resultado no sea el mismo. Ojo, porque esto aquí en España ha ocurrido y veremos si no ocurre en el futuro. Casos comparables nos estamos refiriendo a los casos de rodear el Congreso, la
peregrinación masiva de autobuses para rodear el Parlamento de Andalucía con motivo de, creo que, la investidura de Juanma Moreno. Ha ocurrido también hace años, eso sí que es verdad, hace años que Artur Mas tuvo que salir en helicóptero del Parlamento de Cataluña porque también fue rodeado. Es decir, que casos en España, yo creo que se han quedado algunos a las mismas puertas. Le faltó la llave, pero a las mismas puertas sí hemos tenido casos en España. Sí, Guillermo, pero yo es que de verdad no soy capaz de asimilar y creerme que, que, que hayan entrado, porque sí, que serían 4.000 y 5.000 personas, pero, pero que hayan entrado en el Capitolio de los Estados Unidos de América, que no, que es que de verdad que mira que yo he investigado, le he intentado dar mil vueltas, pero después del tema del 11S, de los atentados terroristas, que toda la seguridad se potenció al 1000%, que hayan entrado esta gente, además, sin ninguna oposición, porque es que en las imágenes se ve que no hay apenas oposición. Bueno, Es hubo un que disparo. sí, pero nada comparable con lo que tendría que haber habido fuera del Capitolio, que eso debía de haber sido una batalla campal para que la gente no entrara. Y entraron como el que entró yo por mi casa. Yeah, sí. Dani, no sé. No sé yo si en este caso, al hilo de lo que comentaba Felipe, se ha pecado un poco de no querer tener esa respuesta tan agresiva por no justificar un poco ese comportamiento y quizá por ello se haya sido tan laxo, pero es verdad que sorprendía, eso es impensable, vamos, yo no lo sé si llegásemos a magnitud aquí en España si hubiese sido tan fácil entrar al Congreso de los Diputados, yo entiendo que no, pero esas imágenes que se veían de la gente escalando, era muy de película. Luego hemos visto imágenes Brutal. que yo creo que ni en una película hubieran conseguido algo tan flipante. No se lo hubiera imaginado nadie. Estadounidense escalando un muro, ¿eh? Bueno, y ahora, por lo que se ve, ¿no? El speechman Eso iba a hablar, Álvaro. Antes de nada, la semana pasada, antes de meternos en el speechman, en la actualidad del día, la semana pasada, cuando hablábamos de esto de lo que estaba ocurriendo en el Capitolio, yo decía, bueno, es que el día 20 de este mes, es decir, la semana que viene, Joe Biden se va a juramentar en ese lugar. Es decir, los andamios que veíamos eran porque ahí se cuelgan unas espectaculares banderas de los Estados Unidos, ahí se prepara un escenario. Evidentemente, habrá que estar muy atento por varias cuestiones. La primera, por ese gran despliegue mediático de las escalinatas llenas de un ingente número de personas, supongo que serían congresistas, senadores, pero luego también la masa que se congrega delante del Capitolio. Supongo que con esto de la pandemia veremos a ver en qué queda todo eso. Pero la cosa que yo le preguntaba a Álvaro y también al compañero Víctor Di Jerónimo, que de aquí le mandamos un saludo, era si creíais, puesto que Donald Trump no estaba actuando, no estaba haciendo absolutamente nada, si creíais que esto se iba a reproducir a más o en diferentes sitios de la ciudad o en diferentes días. Parece que este fin de semana con las declaraciones de Donald Trump, digamos que ha reculado un poco. No sé qué pensáis vosotros. Álvaro, que te bueno, he cortado. bueno, no, yo creo que ha regulado, pero es lógico que recule. O sea, estamos hablando de que, bueno, de hecho, yo había leído por ahí, he escuchado que se iba a autoindultar, ¿no? Antes de dejar el poder. Y es lógico que lo haga porque él sabe de lo que ha hecho y de lo que realmente las consecuencias que ha tenido toda esta incitación a la violencia, que por otra parte también, si me permitís, recalcarlo, estoy en contra de la censura que se está haciendo por parte de Twitter, casi como dato, como... Sí, totalmente de acuerdo. Y sin más ya, pues igual que te digo que estoy en contra de la censura a Donald Trump, creo que este impeachment está más que justificado, necesario y sin duda creo que debería de servir como precedente y un punto de inflexión donde un presidente ha llamado a la violencia, ha incitado al odio, ha llamado a las masas y que ha puesto en duda una democracia de más de 250 años en sus instituciones. Como digo, es una vergüenza, más allá de lo que cada uno puede opinar, pero claro, también desde la libertad de expresión, como digo, es totalmente condenable lo que ha hecho Twitter, ¿no? Antes de ceder la palabra a Fidel y a Dani, con respecto del impeachment, las noticias del día de hoy, Europa Press decía que los demócratas inician formalmente el impeachment contra Donald Trump
La cuestión es que los plazos impiden destituir al presidente antes del 20 de enero, el momento en el que se juramentará Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, pero sí que puede llegar a permitir inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos y atención, algo que creo que de ahí los Trump se van a mover muy mucho, y digo los Trump toda la familia, porque esto podría permitir que no pudiera presentarse a la reelección como presidente de los Estados Unidos en 2024. No sé, Dani, Felipe. Yo creo que evidentemente lo que buscan los demócratas es precisamente eso, porque una consecuencia inmediata y práctica no la tiene, porque como tú dices, primero va a ser la toma ya oficial de posesión de Biden antes de que se pueda tramitar definitivamente. Por lo tanto, yo creo que el objetivo final es que si sale adelante sea que Donald Trump no pueda presentarse a 2024. De hecho, precisamente Donald Trump yo creo que ya está prácticamente en campaña para 2024. Él directamente ha hecho este salto temporal y está preparándose para ser reelegido dentro de 3 años ya en este caso. Que salga o no salga, yo creo que aunque los demócratas evidentemente ahora tienen más fuerza que en la pasada legislatura en el Senado, deberían de necesitar a muchos senadores republicanos que se atrevan a censurar a Donald Trump. Y evidentemente creo que donde se abre un gran debate ahora dentro del grupo republicano de quién a título individual va a censurar a Donald Trump, cómo deja eso al Partido Republicano, cómo lo deja ellos mismos, en qué posición, después de haber defendido durante 4 años su gestión, que ahora a última hora, entre comillas, se retrasten. Y bueno, ¿qué va a pasar dentro de unos meses? Porque ya había incluso algunos senadores demócratas que estaban pidiendo que se dejase a la legislatura de Biden echar a andar y que luego a los 3-4 meses se tratara ya finalmente este impeachment. Por lo tanto, consecuencias prácticas en esta legislatura, ninguna. Ahora, de cara a 2024, pues sí, bastante. Antes de pasar a Felipe, Nuria nos dice, Nuria con C, no con Z, dice, y de Ivanka y Melania Trump ni hablamos. Hay que decir hoy que la señora Trump se ha lamentado en un comunicado de todo lo ocurrido la semana pasada. Importante personaje también el que sale de la Casa Blanca, Melania Trump. Felipe. Pues comentando lo que había dicho mi compañero, creo que para el Partido Republicano creo que es bastante negativo que sea Donald Trump el que se vaya a presentar en 2024, después de las bochornosas imágenes y después de cómo ha llorado como un niño chico por Twitter y por todos los medios posibles. Creo que la imagen del partido quedaría por los suelos. Y es cierto que se ha abierto una pequeña ventana, hay un rumor de que puede ser Elon Musk el que sea el posible, no sé si lo habéis leído, pero hay un rumor que dice que sea el posible, el que se presente en 2024. Yo creo que ahí sí que ganaría muchísimo el partido y que, bueno, pues creo que ahí sí que tendría posibilidades de volver al gobierno el Partido Republicano. Pero ahora mismo con Donald Trump, en 2024, creo que después de la imagen que ha dado en Estados Unidos, creo que lo tiene prácticamente imposible. Yo tengo mi apuesta personal. Y es que Donald Trump Jr., que es la fotocopia, pero un poquito más joven, pasado por un poquito de Photoshop y con barba, de su padre, creo que va a ser el próximo candidato por parte de la familia Trump a las primarias de los republicanos, porque recordemos que las primarias en los partidos de los Estados Unidos son espectaculares, con la gran cantidad de candidatos que se presentan, senadores, gobernadores, congresistas, en este caso, ni más ni menos que ha ganado un ex vicepresidente de los Estados Unidos. ¿En qué situación creéis que se va a quedar ahora el Partido Republicano, como habéis dicho, con Trump? Porque es que, como no sé quién lo ha dicho, lo han perdido todo. El gobierno, las cámaras, lo han perdido absolutamente todo. ¿En qué situación creéis que se va a quedar el Partido Republicano? ¿Va a seguir dándole bola a los Trump o va a buscar otra alternativa? Pues mira, sí. Habla Felipe, habla. Pues mira, ahora mismo ponía Nuria con C, no con Z, que cuando un líder de un partido y presidente de un país, el propio Twitter, califica sus tweets como información dudosa, da una imagen terrible. Que se haya censurado o no, que como ha dicho antes mi compañero, yo lo veo fatal también. O sea, me parece bochornoso que al presidente de la potencia mundial, porque sigue siendo presidente, se le incapacite en las redes sociales, me parece brutal. Que aunque sea así, la imagen que da de cara al público, porque no todo el mundo se replantea las cosas como nosotros. La gente normal y corriente, que le da igual la política, le da igual la actualidad, dice, joder, si es que hasta Twitter lo ha censurado. O sea, la imagen que da es terrible. Yo creo que el Partido Republicano, por su existencia, yo creo que debería de cambiar de tercio ya.
Yo creo, sinceramente, Felipe, al hilo de lo que dice, que no va a ser fácil, ¿eh? Que el Partido Republicano tiene una tarea como partido, como organismo muy importante y que realmente el trumpismo, ¿no? Si Trump finalmente no es el candidato a 2024, que todo está por ver, ¿no? Ya como decía Dani hace ya un rato, ya no nos sorprende nada, pero creo que va a ser difícil hacer un borrón y cuenta nueva. Creo que si Trump no es el candidato, finalmente el sustituto será designado por él a las primarias e intentará, por medio de su posible sustituto, seguramente capitalizar votos. Eso es lo que yo pienso. Y que la impronta a Trump en el Partido Republicano va a ser difícil de borrar. Esa por lo menos es mi sensación y de cara también al futuro del partido. Paso a Dani con la pregunta, ¿creéis que el trumpismo se viene para quedar? Bueno, yo iba a comentar que yo que soy una persona muy de datos y de estadística, al hilo de lo que comentaba Guillermo Es un sobre el muy Partido buen biólogo Republicano, ya y no un muy sobre buen recolector de datos, hay que decirlo, ¿eh? se jugaba, yo creo que todos recordaremos que cuando hemos visto las elecciones estábamos hablando del Senado en Georgia, que es donde quedaba la elección de 2 senadores, y eran republicanos los dos. Y ha pasado por primera vez desde hace 26 años que los dos que se enfrentaban a la reelección republicanos han perdido a favor de 2 demócratas. No pasaba desde hace 26 años en ningún estado. Que los dos que se presentaban eran de un partido y los 2 escaños se lo arrebata el contrario, en este caso los demócratas. Por lo tanto, es evidente que el Partido Republicano está totalmente deshecho en estos momentos. ¿Que lo puede aprovechar Trump, en este caso, trumpismo, como te has dicho, Guille, para mantenerse de cara a 2024? Yo creo que en estos momentos sí, pero de aquí a 2024, evidentemente, pueden pasar enorme cantidad de cosas. Pero a día de hoy, yo creo que sí que es más fuerte el trumpismo en Estados Unidos que el republicanismo como tal. Como bien dice, yo creo que se ha instalado en las bases electorales del partido y que ahora mismo es fuerte. O sea, ahora mismo el trumpismo, como hablamos, es un movimiento dentro del partido que tiene gran influencia y que ya te digo que esa impronta va a ser difícil de borrar, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que tened en cuenta que en la encuesta que se hizo en Estados Unidos, el 6 de cada 10 personas que votaron a Biden lo votaron por no votar a Trump. Y estos datos lo maneja muy bien el Partido Republicano. Con lo cual, el Partido Republicano sabe que con Trump tiene muchos seguidores fieles, pero que también tiene muchísimos detractores dentro del partido. Y yo creo que poniendo a una persona mediáticamente pública, bueno, eso, ya me sale. Al final lo que consigue es, de cara al público, limpiar la imagen que ha dado Donald Trump, porque Donald Trump ha dado unos discursos cuando George Floyd falleció, bueno, lo asesinó el policía, y salió Donald Trump diciendo en el meeting, I can breathe, I can breathe. O sea, es que la imagen que da del partido es totalmente nefasta. Yo creo que un lavado de imagen le vendría al partido de lujo y creo que se podría no asegurar, pero encarrilar muy bien las elecciones de... Como diría Joaquín Torra, apreteu, apreteu. Yo creo que, mi opinión, que el trumpismo viene para quedarse, que a los Trump le ha gustado esto, llevan muchísimos años en los medios de comunicación, en el poder, pero en el poder fuera de la política, ¿no? Los otros poderes, y que parece esto que los atriles, las moquetas, les ha gustado. Y yo soy de los que piensa que vienen para quedarse, que van a, si no es Trump, que creo que no, yo creo que Papá Trump se va a quedar relegado, va a ser evidentemente el líder, podremos decir incluso que hasta lo pueden hasta martificar, ¿no? Decir, bueno, elevarlo a la categoría, pero ahí se queda, ¿no? Yo creo que los Trump van a buscar un candidato o candidata, ahí está, como digo, yo mi apuesta es Donald Trump Jr., pero también está Ivanka, que ha cogido una imagen, que ha estado siempre al lado del padre, era Trump e Ivanka los dos juntos, un tándem. Yo creo que el trumpismo, como digo, viene para quedarse, tiene su masa, tiene sus iconos, padre, hijo, y no sabemos si hay Espíritu Santo. La cuestión está, lo habéis dicho, en el Partido Republicano. Si al Partido Republicano le interesa tener esto durante X tiempo, o si le interesa buscar una alternativa dentro del Partido Republicano, porque si nos ponemos a hacer un poquito de futurología, el próximo cartel de los demócratas creo que todos sabemos quién va a ser, ¿no? Entonces, a partir de ahí, supongo que el Partido Republicano se tendrá que hacer mirar qué pasa. Si no es antes, ¿eh?
Ah, bueno, cierto. Recordar la edad que tiene ya Biden, ¿eh? Hacemos una porra aquí. Yo ya lo digo. Trump Jr. va a ser el candidato de los republicanos. O va a presentarse a las primarias de los republicanos. Otra cosa es lo que ocurra, pero yo lo que diría, ¿no? Lo que firmaría es que Trump Jr. será candidato en las primarias republicanas. Que se abre el debate Guillermo, de si van a llegar vivos a 2024, claro. Claro. Esa era. Que se quede aquí grabado. Esto se queda grabado, ¿eh? Claro. ¿Terminará la legislatura Biden o no? Biden, yo apuesto a que no. En absoluto. Le doy 2-3 años. Le viene bien no acabarla, y tanto a Exacto. Kamala como a él, vamos. Exacto. Yo no iba solo por la edad, sino también. Claro, es que aquí volvemos también si le interesa al Partido Demócrata tener a Kamala como próximo cartel. Exacto. Yo lo que dice Dani, que seguramente iría por ahí, seguro, que no solo por la edad, sino también estratégicamente le interesa al Partido Demócrata que Kamala Harris ocupe rápido y se convierta en la próxima presidenta de Estados Unidos, ¿eh? La foto que subía Europa Press era de una rueda de prensa en el que se veía a Donald Trump, pero también a otro personaje, y me gustaría saber vuestras sensaciones, la situación en que se queda Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, en la situación en la que ha estado de poder haber dinamitado el gobierno de Trump, haber dinamitado a Trump con la enmienda número 25, y que sin embargo se ha quedado ahí atrás. No sé, ¿qué opinión para cerrar con esto del trumpismo os deja esta persona que no sabemos qué va a pasar a partir de ahora con Mike Pence? Bueno, yo creo que ahí se ve un poco cómo es Trump como persona, ¿no? Una persona que ha sido fiel durante estos 4 años, que ha sido su escudero, que ha sido, digamos, aunque no sea muy fino decirlo, su quitamierda en el gobierno, esa persona que siempre ha trabajado detrás y que se ha encargado de las relaciones precisamente con las cámaras, esa presión que le hizo pública aquel día del asalto al Capitolio para que tomase posicionamiento como tal en esa aceptación ya de Biden como nuevo presidente, fue lamentable. Y creo que a nivel personal para Mike Pence han tenido que ser unos días muy, muy duros. Creo que nadie nos podría imaginar esa situación en la que todos los ojos se giran hacia ti, tanto de un lado como de otro, de tu propio partido y de tus rivales. Y todo depende un poco de ti. Yo creo que nadie se puede imaginar que esto, como hemos dicho antes, ya todo nos sorprende. Nadie se esperaba que Mike Pence de verdad le hiciese caso a Trump y hiciese ese intento de parar la elección de Biden, pero todo podía haber pasado realmente. No sé, Felipe. Sí, bueno, a mí personalmente Mike Pence es una persona, no que me agrade, pero que sí, por ejemplo, yo sí que lo hubiera puesto por delante que a Donald Trump. A mí sí me hubiera gustado ver a Mike Pence como presidente del gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que, bueno, lo dejó de seguir en Twitter durante unas horas, posiblemente por lo que se ha hablado y por lo que ha salido de la Casa Blanca, yo creo que ha habido conflictos internos. ¿Y qué pasará con esta figura pública? Pues la verdad es que ahora mismo no te sabría decir. Y terminamos con Álvaro. Es incierto. Yo creo que como conclusión sacamos que ahora mismo vamos a vivir unos tiempos de incertidumbre total. Espero y deseo que la era Biden allane un poco el terreno y bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Creo que en cuanto al legado Trump va a seguir, como hablamos ya para concluir, va a seguir instalado en el Partido Republicano y que va a ser difícil que se recomponga como digo, de su impronta, de su huella. Ha dejado, además, porque el populismo se integra muy bien en las masas y de verdad que fluye mucho y va a ser bastante difícil. Esperemos que Biden consiga, como digo, allanar el camino y dar un poquito de sentido común a esta sociedad cada vez más loca en esta era postmoderna que vivimos. Bueno, volamos de nuevo a casa. Dudo mucho si pudiéramos aterrizar en Barajas, pero el tema del fin de semana todos sabemos cuál ha sido, más que nada porque lo hemos visto en todas las televisiones habidas y por haber, portada de los periódicos, radio y sobre todo en los continuos memes y vídeos que se han ido pasando por WhatsApp. Filomena ha acaparado todo, ha monopolizado la información en este fin de semana, esa borrasca. Yo creo que Dani nos puede hablar mucho más de esto, pero esa borrasca que ha
digamos, tapado por completo todo el país. Si media España, media península estaba bajo la nieve, la otra media estaba bajo el agua. Y como digo, ha dejado maravillas. Pero, como digo, como a Dani le gustan los datos, Dani, algo que pudieras destacar de esta borrasca que hemos tenido durante estos 4 o 5 días. Hombre, está claro que ha sido impresionante, sobre todo por Madrid, ¿no? Pero no hay que olvidar que estamos en invierno, que estamos en enero, que nieva. O sea, no es algo tampoco súper extraño como aparecía por algunos comentarios que he ido leyendo. Sí que es verdad que por la particularidad que ha tenido de donde se ha desarrollado, principalmente Madrid capital, que no es una zona acostumbrada a ello, pues ha tenido unas consecuencias logísticas, pero a nivel climatológico estamos dentro de lo normal que se podría esperar. De hecho, desde 2 o 3 semanas antes se estaba hablando de esa gran nevada. No ha sido una sorpresa como tal para quien está pendiente del tema. Luego ya otra cosa es cómo se ha desarrollado a nivel logístico. ¿Ha habido planificación? O sea, ¿realmente las instituciones estaban preparadas para hacer frente a esto? ¿O ha habido un poco de atender el grado o el nivel de afectación en función de cómo iban surgiendo los acontecimientos? Yo creo que para este tema podría ser, perdonadme, podría ser defensor tanto de una posición como de otra, porque si hace unos meses sale bien Martín Almeida o bien Ayuso a una rueda de prensa y dice me voy a gastar X cantidad de dinero en comprar quitanieves por si viene una nevada, ¿qué comentarios no hubiéramos encontrado, ¿no? Por lo tanto, creo que una posición y otra son defendibles. Lo que sí es de alabar, por ejemplo, y ahí han estado rápido las administraciones, esa ayuda que, por ejemplo, Andalucía y Murcia han prestado a Madrid con el tema de quitanieves. Ahora, que el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid tuviera que tener esa reserva preparada por si venía una gran nevada, hombre, yo qué sé. Y estuviese quien estuviese gobernando, yo ahí no entro. No, evidentemente, Dani, realmente esto, y sobre todo en España, como tú dices, no, era de esperar, no ha sido sorpresa, pero realmente estamos hablando de una semana al año, puede ser, bueno, incluso esta nevada de que en más de 70 años no se había visto algo así. Pero por desgracia, lo que tú dices o lo que ha comentado Guille, esto, como todo en España, que en eso somos únicos, todo se convierte en disputa política. Aquí estamos hablando de una guerra campal entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, una guerra que por cierto, interesa mucho también a Pedro Sánchez y lo que hemos visto. Pero, Álvaro, ¿tú has visto a Pedro Sánchez por ahí? Yo no lo he visto, bueno, Bajarse, ¿no? Bajarse del coche, ¿no? Coche el tío que llevaba. Y me da a mí que alguien antes había ahí picado pala para que no ocurriera ningún inconveniente. Bueno, a mí realmente no me sorprende, ni seguro que a muchísimos españoles no me sorprende. Sánchez es un narcisista empedernido, o sea, Sánchez necesita ese momento épico, ese momento donde se baja del coche oficial. Hay que decir una cosa, perdona Álvaro, ahora que me he acordado, se decía por parte de algunos medios de comunicación que el domingo iba a comparecer en rueda de prensa el presidente de Sánchez a raíz de lo que estaba ocurriendo. O sea, y bueno, nos hemos quedado con las ganas, obviamente. Teníamos a lo presidente, ¿eh? Un poquito de sermón, no pasa nada. No, pero como decimos, a mí no me sorprende, ¿no? Necesita ese momento de gloria, esa pasarela, ¿no? De cómo camina él en este caso, hacia el ministro del Interior, Marlaska. Pero bueno, yo creo que como decía Dani, ¿no? Yo creo que el fenómeno ha servido, y yo creo finalmente que ha servido de verdad, ¿eh? Lo pienso en serio, de mostrar esa solidaridad territorial, de cómo Andalucía, decía Dani también, Murcia envía quitanieve, nuestro ejército siempre allá a pie del cañón, también los vecinos limpiando las calles y sus aceras de nieve. Yo creo que tenemos que quedarnos con esa imagen. Felipe. Pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo tanto con Dani y con Álvaro. Y si me permitís, yo voy a llevar este tema más por el tema del cambio climático, porque se ha hablado muchísimo de que, bueno, que el cambio climático es el responsable de todo esto y tal y cual. Y bueno, quería sacar un artículo que lo tengo ahora mismo delante, del 5 de abril de 2008, del Diario de León, que esta noticia ha circulado por Twitter y por todos lados, en la que aseguran que los científicos aseguran que en 2018 no habrá nieve por debajo de los 2000 metros. Aquí es donde yo quiero llegar y aparte de lo que han dicho mis compañeros de esa cordialidad entre las administraciones, quiero hablar de esto,
quiero hablar de esto porque es un tema, como bien ha dicho, creo que ha sido Álvaro, que en España todo se lleva a la política. O creo que sí que ha sido Álvaro. Todo se lleva a la política y todo es punta de lanza para poder tirárselo al otro sistema político. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos una evidencia de que no hay que ser tan drástico y que sobre todo creo que hay que tener cabeza. No, como he comentado antes, soy una persona de fomentar los grises y no quedarme siempre con lo blanco y negro. Y creo que esto es uno de los ejemplos más claros. Felipe ha dado en la clave. Este fin de semana han rodado, o deberían de haber rodado a cabeza, con la hemeroteca de Twitter. Es decir, publicaciones como la del actual vicepresidente del gobierno de España cuestionando, ah, creo recordar que al gobierno del Partido Popular por unos atascos que se habían producido también por nieve, y bueno, muchísimas otras hemerotecas. em, Twitter yo creo que debería de pasar como las stories de Instagram, deberían de durar 24 horas, porque es que a más de uno se lo va a llevar por delante. Sí, sí, totalmente de acuerdo, vamos. O sea, es que además es que se queda grabado con la fecha y todo. Y los ataques de Pablo Iglesias y todo el grupo parlamentario de Podemos, porque a raíz de esta borrasca se ha unido la subida tremenda, histórica de la luz a un 27% más. Bueno, yo tengo que decir que dejemos un minuto de silencio por Pablo Iglesias porque se ha tragado todo. Sí, sí, Se sí. lo ha tragado todo, la subida de la luz, también ahora con la nevada, todo, Sí, pero un absolutamente. minuto de silencio o 15, porque el 15M se lo ha tragado todo. Que si gala a pagar, que si puestecito, que sí, en fin, ahí estamos haciendo un poquito de populismo, creo, ¿no? Sí, bueno, que aquí lo de donde cojeamos cada uno. Bueno, pero también lo hablaba, creo que Felipe al principio, el tema de la ciudadanía cívica, que sobre nosotros está la responsabilidad de poder lidiar con esto, pero luego veíamos como noticias como el novio de Ayuso hace snowboard en Madrid mientras ella pide no salir de casa. Es que, mira, yo voy a hacer una crítica aprovechando este tema a la sociedad española, porque creo que, y lo dije el otro día en Twitter, la sociedad española es una sociedad totalmente aborregada que se deja llevar por lo que ve en la televisión. No se replantea las cosas, no, o sea, solamente es como el populismo estadounidense, solamente se dejan influir por lo que quieren escuchar. Y yo creo que, y ahora sí que te lanzo un cumplido. Creo que estos tipos de programas son vitales bueno, para el cuestionamiento de los temas actuales. No, y también nos viene muy bien porque el toque de queda realmente se está volviendo un poquito aburrido ya y tenemos que irnos haciendo a él. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora la pregunta es, porque, no sé, os, os doy uno o dos, pero ¿cuál ha sido el vídeo, el meme que más os ha gustado de todo lo que habéis vivido este fin de semana? Porque algo Yo creo habréis que, visto, digo yo. sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, un poco cruel por mi parte, pero el coche que intenta subir la cuesta Oh, terrible. y se cae, o sea, y se cae, no, y empieza a repararse hacia abajo de la cuesta y al final se da abajo y dice de la ventana, os ha chocado. Pues ha chocado, claro. Ese ha sido mi preferido. Bueno, Dani, ¿cuál ha sido el tuyo? Yo creo que me quedo con ese señor de Fuenlabrada que de repente se saca un trineo con sus perros. Yo Oh, creo que por Dios. eso es maravilloso. O sea, no sé cuánta gente tenía trineo en sus casas y bueno, y palas, pero bueno, la pala dentro de cada vez es más normal. Pero el trineo que tengas tú hasta perros para que te tiren de él, eso ya es una maravilla. No, pero eran unos cuantos. ¿Cuántos podrían ser? En el vídeo, 4 o 5 perros había por lo menos, ¿eh? Madre mía. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y No, Álvaro? Bueno, yo lo de la sinceramente, Macarena, lo de la Macarena no era un meme, era real. sí, eso es que no tenía por dónde cogerlo. Sí, ha habido tantos memes que no te sé decir una verdad. Ahora que se me venga así a la cabeza, bueno, estaban donde se ve todos los coches, ¿no? En la autopista con retención y tal, y hay un oso polar ahí preguntando que dónde está la Puerta del Sol o algo así. En Yo fin. creo que otro bastante interesante es el de la gente echando a la policía local de Madrid a bolazos de nieve. Bueno, eso ha sido lo de la batalla campal. Creo que fue Telecinco quien retransmitió en directo una batalla, tío. Qué fuerte, tío. En fin, Filomena y sus cosas.
Chicos, con esto, con esta risa, cerramos el primer foro de Twitch de este mi canal. Muchísimas gracias a los tres. Espero que lo hayáis pasado muy bien. No sé qué pensáis. Sí. De Stan, de mi canal de YouTube, que mira, lo dejo aquí en los comentarios del vídeo. Y bueno, no puedo dejarlo porque no me he registrado todavía en Twitch. O sea, es que no tengo ni Twitch. O sea, Malamente empezamos. O sea, que bueno, es Pipe SBQ y ya hoy, de hecho, he empezado la nueva temporada. Así que estáis todos Bueno, invitados. como no va a ser ni la primera ni la última vez que venga, hablaremos de tu canal, de tu experiencia también ahí en YouTube. Álvaro, no sé. Bueno, yo principalmente daros las gracias a los tres, a Dani, Felipe, ha sido un placer esta amable tertulia, este espacio de encuentro, de compartir ideas y también de reírnos, ¿no? Y simplemente, Guille, a ti, pues, qué decirte, ¿no? Darte las gracias, tú sabes que para mí es un placer y puedes contar conmigo siempre que quieras y seguro que nos veremos en otros espacios del foro de Twitch. Hombre, por supuesto. Y bueno, cerramos con mi amigo, mi hermano, uña y carne, todo, Dani. Bueno, ya ves tú, muchos años, luego ya te me fuiste para Málaga, pero bueno, al final Jaén siempre será tu casa y aquí estaremos para recibirte cada vez que quieras venir y yo cada vez que me invitas a algún sitio de estos, pues más que encantado. No me quiero ir sin decir dos cositas muy breves. La primera, que la nieve no es plástico y la segunda, que las borrascas, no sé si lo sabéis, esto es un dato muy curioso, las borrascas tienen un nombre predeterminado. Por lo tanto, la próxima borrasca con nombre masculino será Gaitán y la próxima con nombre femenino será Hortensia, para que nos vayamos haciendo los nombres. Madre mía, estaremos muy atentos, por favor. ¿Gaitán has dicho que es la próxima? La próxima será Gaitán y la siguiente Hortensia. Pero y ya si me dices cuándo aproximadamente va a venir, eso ya es que vamos para abordarlo. Eso ya es futurología, no, yo con datos y evidencia. Yo soltar datos por soltar, no. Aquí las cosas todavía no tiene la bola de cristal, ¿no? Ojalá. Bueno, chicos, Dani, Álvaro, Felipe, muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche conmigo. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos otra semana. Espero, ¿no? Espero que os haya gustado que nos veamos otra semana. Que os cuidéis mucho. Que os cuidéis mucho, de verdad, porque está la cosa bastante jodida. Seguramente que hablaremos de más datos con Dani, de cómo está evolucionando la cosa. Pero nos vemos otra noche más aquí en el foro de Twitch. Muchas gracias a los tres, de verdad. Bueno, y sin más nos vamos a ir a un receso de nada y enseguida vuelvo.
Ya soca kick, como diría aquel. Primera experiencia en Twitch, primer foro de Twitch con un señor cartel, 3 grandes amigos, 3 buenos tertulianos que lo han demostrado esta noche. Y me ha encantado. La verdad que ha ido todo sobre ruedas. Buenas sensaciones. Espero que todos vosotros, los que nos habéis estado siguiendo en directo, haya sido igual. Que hayáis tenido una muy buena sensación. Que os haya gustado. Los temas os haya interesado. Espero vuestros comentarios. A todos los que vais a verlo en diferido, a todos los que lo habéis visto en directo, a todo el mundo, os invitaría a que nos siguierais, que hiciéramos grande este canal, siguiendo, dándonos, porque hoy ha empezado algo muy grande. Estoy seguro de que algo grande se avecina. Y ha sido, como digo, todo un placer, todo un gusto estar con estos pedazos de tíos esta noche y con todos vosotros los que nos estáis viendo en directo. Mañana más. Sí, mañana a la misma hora, a las 22 horas, estaremos aquí tratando los temas que nos traiga Frank Cristófol, con 3 nuevos colaboradores y con muchísima actualidad. Con muchísima actualidad. Muchísimas gracias a todos. Que descanséis. Gracias por seguirnos, de verdad. Sed siempre libres.